Mi nombre es Alexandra Cerdas Escobar, soy aprendiz del SENA en el Tecnólogo de Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda. Mi número de ficha es el 287-9556. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una actividad llenando la tablita que vemos acá con la información que encontramos en la página del DANE con el censo que hizo en el 2018. Entonces vamos a hacer las variables que son el género, la edad, los servicios públicos, cómo estamos divididos. Bueno, hay varias variables. En la etiqueta si es hombre, si es mujer, en cuanto a la edad, el rango de 0 a 15. Bueno, en la frecuencia encontramos la cantidad de personas que ocupan esa etiqueta, hombre, mujer, bueno. Y la frecuencia porcentual, que es el porcentaje de personas que ocupan esa variable. Para que nos quede un poco más claro, entonces, ¿cómo la llenamos? Vamos a ir acá a la página de Excel. Bueno, aquí la tengo llena. Vamos a borrarla para poderles explicar de nuevo cómo la hacemos. Entonces el dato del DANE, acá tenemos pues como todo sacado de la página. Las frecuencias, lo que nos da el DANE, pero entonces solamente el número y lo dividimos entre 100 para que nos saque ese porcentaje. Y la frecuencia sería el número de personas que ocupan ese porcentaje, entonces lo multiplicamos por las personas censadas. Vamos a empezar a llenar la tabla. Entonces nos dice que los hombres son un 48.8, entonces llenamos la tabla 48.8 y nos arroja que 23.550.145 personas son hombres de las personas censadas. Entonces vamos a seguirla llenando. El dato de mujeres nos dice que son el 51.2%. Y aquí ya hay otra variable que son las edades. Entonces en las edades nos dan una... ¿cómo se llama? Una tabla con el rango de edades de 0 a 14, de 15 a 64 años y de mayores de 65 años. Entonces nos dice que el dato del 2018 es el color fucsia. Entonces vamos a llenar la tabla con los datos del color fucsia. Entonces mayores de 0 a 14 años vienen siendo 22.6%. En la edad de 15 a 65 años vienen siendo 68.2%. Y en mayores de 65 encontramos un 9.1%. Entonces ahí ya queda la tablita llenada, como la tenemos diseñada, el número de personas, el porcentaje y aquí ya tenemos la variable como tal de qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres, qué porcentaje hay de 0 a 14, ya es el porcentaje pues como más concreto. Entonces vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, como les venía diciendo, entonces, ¿cuántos somos? Entonces somos 48.258.494 personas censadas en el 2018. Que de esas 48 millones hay hombres, hay mujeres y hay en diferentes rangos de edades.
Entonces eso era lo que estábamos haciendo. Vamos a continuar con donde estamos. Acá ya la tablita está llenada. Entonces, la distribución de población. En el casco municipal, que son pues como las ciudades, encontramos la mayoría, el 77.1%, estamos ubicados en las ciudades. Y en otros centros poblados hay el 7.1%, y en el área rural, que es donde está todo el campesinado, hay un 15.8%. Los lugares de nacimiento, la mayoría, 96 espérate que se me fue acá. El 96.6% somos nacidos en Colombia. Aquí podemos ver la tablita eh, en el verde más oscurito. Está la mayoría, como vemos acá, entonces estamos nacidos en Colombia. En otros países, el 2.2%, y hay gente que no tiene pues esa información, entonces hay un 0.2%, que siempre son bastantes, o sea, 579.102 personas no saben dónde nacieron, siempre es cantidad. Bueno, ¿cómo vivimos? Si contamos con servicios públicos, con qué servicios públicos se cuenta, el número de personas que conforman una casa, un hogar, y quiénes son los jefes del hogar. Entonces encontramos ya que la tablita está llena con los datos que encontramos del DANE. Y por ejemplo acá en el acueducto, que es como una de las polémicas más grandes en este país, que todavía hay muchas personas sin el agua, porque solamente el 86.4%, un 86% todavía nos queda un gran porcentaje de personas que no tienen ese beneficio del agua. Entonces acá pues en esta tabla podemos ver ese, ese porcentaje de cuántas personas cuentan con servicios. Acá por ejemplo en el internet, pues estamos hablando del año 2018, el censo pasado, pues yo creo que si en estos momentos hicieran otra vez ese censo, esta parte al menos en el internet creo que subiría, y más ahora después de la pandemia mucha gente adquirió el servicio y ya es pues como más común. Entonces también podemos ver la división de personas que conforman el hogar. Todavía hay hogares, y muchos hogares pues se ve como todavía muy paralelo la división de los hogares. Todavía no hay hogares pues como que se indiquen más hacia un lado que al otro. Todavía estamos porcentuados. Y en la jefatura del hogar, entre hombres y mujeres, todavía hay hombres juiciosos. Bueno, las gráficas que podemos obtener, entonces, por ejemplo, el histograma lo podemos hacer con el rango de edades, ya que son datos agrupados. Entonces, el rango de 0 a 14, de 15 a 65, mayores de 65. Como vemos, la mayoría, pues, entre 15 y 65, porque es un rango más bien amplio, entonces la mayoría estamos como que hay. También se pueden sacar gráficas de barras, como estamos ubicados en el territorio colombiano, entonces la mayoría estamos en las ciudades, es alto la cantidad de gente, 37.207.299 personas están en el casco urbano. Y en el área rural, que es poco, porque hay muchos campesinos, y sin embargo, miren que me disculpan, pero vivo al lado de una principal. Entonces se escucha mucho el ruido de la calle.
Bueno, entonces en el área rural, como les decía, que es donde están nuestros campesinos, es más bien bajo a comparación pues de las ciudades. También podemos sacar el diagrama circular, que lo podemos hacer como les estaba diciendo con el número de personas que conforman el hogar. Y aquí vemos lo que les decía, o sea, es muy parejo todavía las cantidades de hogares pues como divididos por personas. Entre 2 y 3 personas, que son los naranjas, sí son un poco más grandes, pero sin embargo todavía hay familias numerosas, como es el verdecito, que son más de 5 personas por hogar. Todavía hay bastantes hogares con personas. Bueno, entonces acá ya resumiendo, todas las variables que encontramos en la página del DANE, que como sacamos pues la variable ya en el porcentaje más eh, exacto. Entonces tomamos la frecuencia, que es ese número de personas que nos da ese porcentaje, y lo dividimos por el número de personas censadas en total. Entonces, por ejemplo, nos dice que en Colombia para el 2018 el 49% son hombres, el 51% son mujeres, hay más mujeres que hombres. En el rango de edades nos dice que el 23% son menores de 14, entonces son como los niños. Eh, el 68%, como les decía, es un rango muy alto porque es un buen rango de 15 a 65, pues ahí están los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, hay un rango bastante grande, entonces el porcentaje es elevado. Y en los mayores de 65 pues solamente es un 9%, que son ya el adulto mayor, como les llamamos a nuestros viejitos queridos. La distribución territorial en el casco municipal, 67%. Cuando vemos que en la tabla, que es la mayoría, eh, estamos en las ciudades, y ya en los centros poblados y en el área rural más bajo. Perdón. Están los nacimientos, que entonces la mayoría sí son nacidos en Colombia, y el 1% pues que no tiene pues como esa información clara. Entre los servicios públicos, entonces, ¿qué hogares cuentan con electricidad? Que es un 96%, con acueducto es un 86%, el alcantarillado es un 79%, que debería, pues yo pensaría que entre acueducto y alcantarillado pues deberían de estar pues como más semejantes, y siempre hay una gran diferencia entre estos dos. Lo con gas natural, un 67%, el aseo, que es la recolección de basuras, es un 82%, y con internet un 43%, aunque, insisto, o sea, si hicieran el censo de nuevo, eh, en mi opinión, la tabla varía connotablemente, pues al menos, por ejemplo, vemos en el dato del DANE, entre las edades, que ya hay menos niños. Del censo anterior al del 18 habían más niños, entonces, y ya se han visto que no son tantos nacimientos últimamente, entonces, ya son muchos, pero no eh, igual a lo que se vivía antes. Entonces yo creería que este censo se podría repetir, y veríamos un porcentaje diferente. Seguimos en el número de personas por hogar, es muy parejo, con los hogares todavía están distribuidos equitativamente entre números grandes de personas que conformen un hogar, todavía es equitativo.
Y entre los jefes de hogar vemos que el 59% los hombres llevan pues como la cabeza del hogar y 41% las mujeres. Eh, bueno, esta sería pues como todas las variables que encontramos de la página del DANE. Esa sería como toda la información ya organizada entre sus porcentajes y dividida pues como por todas las variables y etiquetas que encontramos. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su atención y espero que el ruido no haya sido mucho obstáculo, que se haya podido entender pues como un poco todo la recopilación de la información que se tiene. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.